Muchas gracias por la presentación. A nombre de mi colega Arnoldo Besanilla y yo, queremos agradecer a los organizadores de este taller por la invitación realizada a participar en el mismo y por poder presentar algunos de los resultados o visiones sobre el trabajo realizado en el tema de los escenarios de cambio climático, eh, el cual denominaremos también proyecciones del clima futuro en la región del Caribe. Pensando en el tipo de presentación que debíamos hacer, decidimos abordar el tema de los escenarios o predicciones del clima en la región, contándole una historia breve sobre cómo ha evolucionado nuestro trabajo. Esta historia tiene 5C y creemos que de esta manera el apasionante tema del clima, la modelación climática, el cambio climático puede resultar menos complejo de lo que es en realidad para muchas personas. La primera de la C es la de crisis. Pensamos que los datos y la información disponible, junto al contexto económico y social en el que vive la región, imponen un elemento de crisis a la vida y el desarrollo del Caribe. Las tendencias de la temperatura observada en superficie, por ejemplo, muestran claramente que la región caribeña se está calentando de forma más significativa en los últimos años, y también es claro que las noches cálidas son más frecuentes, mientras que disminuye la ocurrencia de noches frías. Es decir, nuestro clima se está haciendo extremadamente caluroso, con menos chances y menos oportunidades de momentos fríos o frescos. En el caso de las precipitaciones, el panorama es menos claro. Los totales anuales, por ejemplo, no son tan convincentes en mostrar una tendencia evidentemente hacia un sentido u otro, como se puede apreciar en la figura, y en algunas zonas se observan aumentos, reducciones que no son estadísticamente significativos. Sin embargo, en el caso de las precipitaciones intensas, sí hay un incremento significativo de estas, que resulta mucho mayor en el periodo 1986-2010. También es un hecho que durante los últimos años se ha apreciado un incremento en la actividad ciclónica de nuestra región. Esto incluye tanto el número de huracanes en sentido general como de aquellos huracanes que tienen la categoría de ser intensos. También se aprecia un incremento de la temperatura superficial del mar, principalmente en la región del Caribe Oriental y el Golfo de México. Tomando en cuenta todas estas evidencias, el balance de ellas reitera un elemento de crisis que se convierte en mayor preocupación si se considera los reportados en las evaluaciones científicas del IPCC, incluyendo el reciente reporte que salió apenas hace unos días. Esos reportes indican que las proyecciones apuntan hacia una amplificación de los riesgos existentes en los sistemas naturales y humanos. Por supuesto, esto es totalmente cierto si se toma en cuenta que la vida en el Caribe gira en torno al clima. Muchas veces sucede que para enfrentar las crisis hay que juntarse, juntar los esfuerzos, juntar los trabajos. Por eso, nuestra segunda C es la C de colaboración. Los caribeños vivimos en un territorio con recursos y capacidades limitadas, entonces una buena receta de actuación es cooperar y colaborar. En esta C de nuestra historia resalta el momento de creación del Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe. Eso sucedió en julio del año 2002, cuando los jefes de Estado del CARICOM aprobaron su creación. Y más tarde, en el año 2004, el 5C entró en operación. 2 años más tarde, el 5C y el ISME oficializaron su cooperación, que, bueno, de alguna manera venía desarrollándose de forma extraoficial desde años anteriores. Noten que tenemos aquí un amplio conjunto de C, también coincidentemente, la 5 de 5C más la C de Cuba. En el camino de desarrollar y fortalecer el trabajo conjunto entre todas las instituciones del Caribe, quizás aglutinadas alrededor del 5C, surgió el proyecto PRESIS Caribe. Este fue el embrión de la cooperación
que tenía un enfoque de ciencia coordinada. El objetivo era compartir la carga del trabajo científico y hasta las frustraciones de los retos que representaba la modelación del clima. Inicialmente comenzó con la participación de científicos de Jamaica, Cuba, Barbados, Belice, Surinam y posteriormente otros se fueron sumando. Hoy realmente existe lo que se conoce como Consorcio de Modelación Climática del Caribe, que con bastante frecuencia se reúne prácticamente una vez al año. Desafortunadamente el último año no fue posible debido a la pandemia, pero se trata de mantener con vida y con mucha actividad el trabajo científico de la región dentro de este grupo. Pues nada, el trabajo desarrollado de manera conjunta ha posibilitado generar una gran cantidad de información útil a escalas de las islas para facilitar la planificación del desarrollo regional y nacional. Y hoy en día hay mayor cantidad de información y una imagen más clara del cambio climático en nuestra región. Esa es nuestra nueva C, claridad, que tiene, por supuesto, también su pequeña historia. Los primeros resultados de este esfuerzo caribeño mostraban imágenes como las que ahora les presento. Un notable incremento de la temperatura del aire proyectado para el periodo del 2071-2100 del orden de los 3 grados. Y como aparece en la imagen de la izquierda, esos patrones de calentamiento estaban acompañados por imágenes relacionadas con una reducción de las precipitaciones en amplias zonas del Caribe que llegaban a ser hasta del 10 al 30% durante la estación lluviosa del año. En aquel momento solo eran posible analizar escasos resultados, 2 modelos en este caso, pues los medios de cómputo y las capacidades técnicas no posibilitaban otra realidad. Más tarde, los nuevos experimentos desarrollados confirmaron los resultados. Fue interesante que la proyección de un clima más seco fue confirmada con 11 nuevas simulaciones que confirmaban, reitero, la coincidencia de un incremento de la temperatura con una reducción de las lluvias de manera robusta. Noten que las líneas inclinadas hacia la derecha muestran la coincidencia de los modelos en indicar la dirección del cambio, es decir, aumento o disminución. Pero si las líneas hacia la derecha están, quiere decir que la mayor parte de los modelos apuntan, coinciden en esa dirección. Mientras que las otras rayas inclinadas hacia la izquierda indican la coincidencia de la significación estadística. Como se aprecia, las coincidencias en dirección y significación son grandes en las áreas de color carmelita, que son las que indican reducción de la precipitación. Nótese también que esta señal se hace más fuerte en el futuro, es decir, en el panel, los 2 paneles de abajo, las señales son más fuertes e intensas que en el panel superior, indicando que el clima más seco será más fuerte, más claro en el futuro lejano. Relacionado con lo anterior, también existió más claridad a la hora de analizar eventos extremos como la sequía. Por ejemplo, estos paneles muestran el área afectada por la sequía considerando toda la región del Caribe, a partir de diferentes simulaciones con el modelo regional PRECIS. Si uno se detiene en las figuras individuales, puede apreciar que hay diferencias entre ellas, los picos, etc. Pero en su conjunto se puede apreciar una característica general bastante común, y es que hacia la segunda mitad del siglo la afectación de la sequía será más extensa en toda la región, y eso ocurre de manera coincidente en todas las simulaciones. En buena medida, esa coincidencia multimodelo nos sugiere o nos indica una robustez en los resultados, lo cual puede ser importante como una señal importante para la planificación a largo plazo. Nótese también que el notable incremento
que tendrá lugar en el caso del área afectada por sequía extrema, que es lo que aparece en las sombras rojas. Los resultados alcanzados con las proyecciones a partir de los modelos regionales, particularmente el modelo PRESI, han sido recientemente comparados con otros modelos globales. Hay un caso que les muestro, que es el caso para Cuba, y se pudo precisar que las proyecciones de PRESI no difieren, de PRESI, que es el modelo regional, no difieren de aquellas que producen los modelos considerados en el reporte del IPCC anterior, ni difieren de las últimas proyecciones con los modelos que se consideran en el último informe de evaluación científica del IPCC. Es cierto que pueden apreciar ligeras diferencias, las barras verdes son las del modelo PRESI, pero noten que están en el entorno aproximado todas, indicando de nuevo un incremento de la temperatura y una reducción de las precipitaciones. Este ejemplo es para un periodo relativamente cerca, el 2021-2040. Podemos afirmar entonces que los resultados mostrados y otros muchos que por razones de tiempo no les puedo exponer han contribuido a que exista una imagen más clara sobre el cambio climático en el Caribe. Pero bueno, no es suficiente tener mayor claridad. Debemos comprender mejor los resultados. Tenemos que explicarnos para poder explicar después por qué ocurren las cosas. Hemos avanzado, pero como sucede en la ciencia, ahora hay nuevas preguntas y posiblemente en mayor cantidad que las anteriores. Una de las preguntas que vino enseguida sobre la mesa en años recientes fue la relacionada con el tema del 1.5. Si recordamos el Acuerdo de París, reconocido como un gran suceso a nivel de las negociaciones multilaterales, indicaba el límite de 2 grados como meta principal y el límite de 1.5 como esfuerzo extra. Entonces, en el Caribe, que tenía una región que tenía o que tiene un eslogan que es 1.5 to stay alive, era importante conocer cómo sería el clima de la región para el momento en que se produjera un aumento de la temperatura global de 1.5 grados. Nuevamente, la ciencia climática y los modelos fueron las herramientas aliadas. Y analizando todos los resultados que ese trabajo produjo, se puede resumir en los siguientes titulares. Primero, no tenemos tiempo suficiente. De acuerdo con nuestros resultados, el límite de 1.5 se alcanzará a mediados de la década de 2030 o quizás antes. Segundo, limitar el calentamiento es cuestión de urgencia. El 1.5 ha sido más bien una concesión de los pequeños estados insulares y del Caribe en el contexto de las negociaciones. Para cuando ocurra el 1.5, el clima de la región será poco conocido. Pero cualquier valor más alto, más elevado, es decir, 2 o 2.5, creará un ámbito climático sin precedentes, totalmente desconocido. Por eso creemos que 1.5 es mejor, pues es mejor un ámbito poco conocido que un ámbito sin precedentes. Nuestras investigaciones deben continuar, por supuesto. Como decía, hay muchas preguntas nuevas y muchas de ellas hasta ahora no tienen respuesta. Es un tema complejo, necesitamos poder explicar por qué con mayor calentamiento hay mayor sequedad, cuál es la información más útil y robusta que nos dan los modelos, cómo enlazar los modelos climáticos con los modelos de impacto, los hidrológicos, agrícolas, modelos de pesca, es decir, con el resto de los modelos que pueden ayudar a clarificar el tema de los impactos con mayor precisión. ¿Cómo transformar la ciencia en acciones y políticas? Es decir, el gran reto de traducir el lenguaje científico para facilitar la toma de decisiones. En los momentos actuales podemos decir con gran certeza que las iniciativas de cooperación desarrolladas ampliaron la capacidad de investigación y que hoy esa capacidad es mayor para hablar de cambio climático como región. Así, consideramos que ha habido un impacto favorable
sobre los reportes nacionales de cambio climático, la incorporación del cambio climático en las políticas nacionales, el crecimiento del número de centros dedicados a la investigación en el campo de las ciencias climáticas e incluso la participación de los científicos caribeños en los reportes y los procesos del IPCC. En resumen, esta es la historia que hemos querido hacerle hablando y mostrando los resultados sobre los escenarios del cambio climático en el Caribe. Una historia que se inició con la respuesta a la crisis mediante una efectiva cooperación para producir un incremento en la claridad de la información y conocimiento y que posibilitará una mayor comprensión, logrando una mayor capacidad de la región del Caribe en relación con el tema de la ciencia del cambio climático. Aquí les dejo una breve lista de la literatura para aquellos que estén interesados y les agradezco mucho.